Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada semana para compartir este momento mágico junto a vos. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paula Noder y Mariano Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados. También vamos a abordar algunos temas relacionados a la literatura como siempre lo hacemos. Y también vamos a hacer un homenaje a un mercedario muy importante, como todos los que hemos tenido acá el privilegio de recordar en Puerto Cultura. Te invito a quedarte con nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, por supuesto, vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que recién se están conectando con nosotros, la otra opción que pueden hacer, por si un día están fuera de la ciudad de Mercedes, es como se hace normalmente, ingresar a la página web de la radio www.difusorasoriano.com.uy y desde allí nos escuchan desde cualquier lugar del planeta. También recuerden que los contenidos de cada programa son subidos a YouTube, que nosotros los compartimos en las redes sociales, pero pueden buscarlo por Puerto Cultura, programa Puerto Cultura. A continuación vamos al primer segmento del programa y vamos a comenzar recibiendo a la escritora Sandra Rush, que hoy nos va a contar la historia de quien fuera fundador del Teatro Comedia en la ciudad de Mercedes, dramaturgo, poeta y guionista. Hablamos de Hernán Viera Castro, un artista que lo dio todo en la cultura para el departamento de Soriano. Hoy vamos a conocer a esta gran persona que siempre se mantuvo con un perfil bajo. Bienvenida Sandra Rush a Puerto Cultura y con esta increíble historia de Hernán Viera Castro. Buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos un sábado más arribando a sus puertos, unidos por la cultura, los recuerdos, homenajeando a esos ciudadanos ilustres que nacieron en este pueblo a orillas del Lum. Algunos más conocidos que otros, pero todos con algo en común: su humildad, dedicación y generosidad, lo que me motiva a llamarlos con orgullo los grandes de nuestra tierra. Hoy disfrutaremos de recorrer el camino vivido por el virtuoso y apreciado Hernán Viera Castro. Nació en Mercedes el 25 de febrero de 1930, hijo de don Raúl Viera y doña Ana Amelia Castro. Su casa paterna era en la calle Brasil, hoy Mario Casinoni, puerta número 328, llegando a Roosevelt, hoy Wilson Ferreira Aldunate. Tuvo varios hermanos: Sarita, que vive con alegre lucidez sus 97 años, Beltrán, Cristian, Leonel y Carlos. Hernán Viera Castro, en una narrativa poética autobiográfica, inédita, publicada por primera vez por su hermana Sarita al mes de su fallecimiento, decía que si soy de mercedario, si no supiera que Amelia Castro fue mi madre, yo estaría convencido de que me parieron las noches del río, en el parto sangrante de las ceibas que amanecieron entre el cantar de pájaros con la sonrisa roja de las flores. Viejo, huella del tiempo, donde vagan las nostalgias, cuando florece la luna, entre aromas de pitangas, arisco río rebelde, a veces manso y risueño, con dulces atardeceres y sauces para los sueños. Cuando estoy juntito a vos, han ido cantos alados que te van pielando agüita con rumorcitos del pago que te van pielando agüita.
con rumorcitos del pago. Viejo, islas y montes, nostalgias le van colgando a mi alma ribereña, donde alienta el indio manso, donde vaga cual leyenda del chaná su raza muerta, que solo dejó cacharros de su alfarera existencia. Cuando estoy juntito a vos, han ido cantos alados que te van pialando agüita con rumorcitos del pago, que te van pialando agüita con rumorcitos del pago. Mi primer bajido, provocado por la palmada vigorosa de la comadrona, se perdió en la estridencia bullanguera de un carnaval lujurioso, donde el dios momo de la burla grotesca y la carcajada satírica comenzaba su reinado, entre las cabriolas de una mascarada emparejadora de riquezas y pobrezas, sin distinción de clases. Mi primera rorró fue el monótono chas, chas de la vieja usina y el toser constante, acatarrado, de los lentos remolcadores de las balsas, tironeando, reumáticos, el transitar del progreso inquieto y pueblerino, uniendo caminos y distancias. Crecí entre la pobreza, sobrellevada con humilde dignidad, y en la abundancia de las quintitas familiares, paliadoras del hambre, sin limitaciones precarias, para la solvencia de una gente trabajadora de sol a sol, de vestimenta sencilla, simple y de alpargatas, casi siempre bigotudas. Me mezclé con la chiquilinada descalza de trompo, bolita o pelota de trapo, en el picado callejero, gorriones bullangueros e impertinentes, acosados por el rezongo ceñudo y amenazante de los viejos de las siestas interrumpidas. Decía Hernán de Hernán: el Dacá y el río refrescaron mi cuerpo con sus aguas, y el monte indio embadurnó mi boca de moras y pitangas. Me empalagaron los murucuyá y las guayabas. Me espinaron las manos y mis labios los jugosos higos de tunas. Como el lagarto, me deleitaba con la suave y aromada miel de lechiguana. Admiré los hombres sabios de mi tierra, especialmente los nuestros. La belleza de las cosas simples de la vida, él supo cultivarlas, obtener frutos de ellas a la hora de escribir sus versos. Observador sensible, comprometido con la tradición y la historia de nuestro pueblo. Dice por ahí que se maravillaba con las enseñanzas que le ofrecía el vasco don Martín, que con sus lecciones le infundió la admiración por el árbol de Guernica, con quien también descubrió la imagen de la paloma en vuelo, esa que con 4 trazos simples hizo Picasso, sentados en una piedra de las ruinas de la Calera. Era su adolescencia, vivencias de emoción espiritual. Siendo muy jóvenes, Hernán Viera Castro, el gentleman, y Mercedes Santos, la bella, se casaron, formando una familia que creció con la llegada de 3 hijos. Hernán, que es quien nos regala la voz en la interpretación de las canciones de su padre que les he compartido, Pamela y Mercedes, que me ha aportado tantos e importantes datos para poder hacer la columna. Tomo de su narrativa biográfica este párrafo, que nos describe sus sentimientos evocando a su ancestro. Me instruyeron la escuela, la maestra y los libros. Supe que la sangre gaucha de Asensio corre por mis venas. A veces la siento bullir como un torrente con sus ansias de libertad, patria y tradición, como debe haber sentido Perico en la mañana augural, en el tronar de garrones y de crines al viento,
entre un cañaveral de tacuaras, ensartando medias lunas de coraje. En el marco de las celebraciones del bicentenario del Grito de Ascencio, el lunes 28 de febrero de 2011, la Cámara de Representantes se reunió en sesión solemne a la hora 10 en el Teatro 28 de febrero de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Allí hizo uso de la palabra el señor diputado Gonzalo Novales, quien expresó: señores expresidentes, señora presidenta de la Cámara de Representantes, señor intendente de Soriano, aquí tenemos un uruguayo descendiente de Pedro José Viera, a quien también me dirijo con el máximo de los respetos. Hernán Viera Castro, también descendiente directo de Perico el bailarín, quien tuvo destacadísima actuación en todo lo que tiene que ver con el arte y las tradiciones, con el respeto máximo por todas estas cosas. Hernán llevaba en la sangre el patriotismo puro, en todas sus expresiones, el que volcaba en las artes que sembró y cultivó. Fue un enamorado de su terruño, de su querida ciudad de Mercedes, a la que le cantó y exaltó en sus poesías y recuerdos de época que sabía representar con buen gusto y devoción. Mercedes de Lum es novia que perfuma el rosedal, tierra del indio alfarero, frescura de saucedal, con las campanas abuelo de su iglesia catedral, en las riberas del río pregona la libertad, templo de historia y leyenda, donde la patria nació, al grito de la esperanza que en Ascencio palpitó. Mercedes de Lum, en sueño y amor, plateada de luna, dorada de sol. Mercedes de Lum, quien te pudo ver, no te olvida nunca, desea volver. Mercedes de Lum conserva el castillo de Bagua, las ruinas de la calera, en las costas del Dakar, la isla, el puerto y el bosque, y en su rambla costanera, dos álamos majestuosos de su frondosa alameda. Ya no está su vieja balsa, que por el tiempo se fue, pero amarra su recuerdo junto al muelle 33. Mercedes de Lum, en sueño y amor, plateada de luna, dorada de sol. Mercedes de Lum, quien te pudo ver, no te olvida nunca, desea volver. No te olvida nunca, desea volver. Desde muy joven se interesó por la escritura, la locución radial, el carnaval, el teatro y el recitado. El micrófono fue su amigo, su conexión con la gente. Tenía una voz excelente, privilegiada y una forma de decir amable y culta. Difusora Soriano
antes CW56 y luego CX121, fue su casa. Allí realizó audiciones y programas de la más variada índole, algunas de las cuales estuvieron al aire durante mucho tiempo. Por ejemplo, Misceláneas en Domingo, las clásicas serenatas de Nochebuena y fin de año. Otro de sus programas destacados en esta emisora fue Pinceladas en el Tiempo, donde traía relatos y anécdotas de la Mercedes de antaño, con los que trataba de llegar a las nuevas generaciones con mensajes de divulgación y conocimiento de nuestro pasado. Un amigo del grupo Soriano Patrimonial, a quienes recurrí para recabar datos y anécdotas de Hernán, me decía: fue un gran periodista, tuvo un programa en la 56, seguro se refiere al que antes destaqué, donde comentaba sucesos de la actualidad, entre los que narró el acto de asunción a la presidencia de Aedo. Esto fue en 1961, realizado en Mercedes con gran desfile militar y la presencia del presidente argentino Frondizi. Era un poeta exquisito, como autor y como intérprete. Sentía una inspiración profunda por su ciudad, el río, sus costas. También se destacaba en el género épico y gauchesco, motivado por su sentimiento patriótico y de libertad que ya hemos destacado. El teatro fue otra de las facetas artísticas que distinguió a Hernán. Creó el grupo Teatro Comedia, con el que llevó a escena en el viejo Glucksmann Palace, hoy Teatro 28 de Febrero, obras de calificados autores y de su propia autoría también, destacándose con piezas de contenido épico como La Patria en Armas, haciéndolo, como dice Pérez Barona, con dedicación, entrega y solvencia, poniendo en ello el amor a la actividad que lo atraía, más que lo que materialmente podía obtener de ella. Era un soñador, un bohemio. Como despidiéndose, termina su narrativa poética diciendo: nada espero, pero lo espero todo de la vida. No tuve la felicidad de ser feliz, pero soy feliz de haber vivido este tiempo, que si se repitiera, lo viviría otra vez de igual manera, porque en los paredones de colgantes madreselvas y licinas testifiqué mi primer romance y supe de su piadoso consuelo, cuando la lágrima furtiva de mi primer dolor se atenuó con su aroma desvanecido en los anocheceres para calmar mis silenciosas angustias, de mancebino, joven, amante, porque en las calles de este pueblo, empedrados o de Granza, reí, lloré, amé, viví y aún existo, amando esta tierra, el paisaje, el río, el cantar de los pájaros, bebiendo la gota perlada de los saucedales, emocionándome con el dolor de los estigmas de la flor pasionaria, arrullándome con el cantar del canto rodado de sus pedregales, sintiéndome colmado con la riqueza del oro del sol, derramado en polvo mineral en sus arenas, con la plata de las lunas, brillando escamada sobre las aguas marrones del caudaloso cauce, que se pierde en la lejanía de las islas y en los multicolores atardeceres de los crepúsculos, trazo genial del supremo pintor, donde al cerrar mis ojos para el tiempo sin tiempo de mi tiempo, quiero que sea este paisaje de aromada ternura el espléndido ataúd para mi último sueño, para mi sueño en paz, para el sueño eterno de mis líricos sueños de poeta. Tengo en el alma un cantar de pájaro anochecido
adormecido, suave rumor montarás que se pierde sobre el río, que se pierde sobre el río. Del río viene mi canto, canto del río nochero, que se pierde en el rumor del juncal y del estero, del juncal y del estero. Voy trajinando la noche por sendas de soledad, en busca de amaneceres para dejar mi cantar, para dejar mi cantar. Trajinando la noche por sendas de soledad, en busca de amaneceres para dejar mi cantar, para dejar mi cantar. El 6 de noviembre de 1988 parte a vivir el sueño eterno de sus líricos sueños de poeta. Dice Pérez Barona en el libro del Bicentenario: fue así que murió como mueren los juglares, los trovadores, él cantándole a Mercedes en su Bicentenario, y a pocos días de su definitivo alejamiento, con humildad pero con mucho amor a su ciudad, queriendo sumarse a las celebraciones, se allegó a nuestra casa entregándonos una evocación lírica del fundador, presbítero Manuel Antonio de Castro y Careaga, para publicar en las páginas del libro que estábamos bosquejando. Le prometimos hacerlo y así lo cumplimos. Un reconocimiento a los espíritus nobles y sencillos que, como el de Hernán Viera Castro, conviven a veces desapercibidos y no valorados en toda su dimensión por la comunidad. La evocación lírica se titula Piedra y Bronce. El libro del Bicentenario, que la contiene, fue publicado luego de su partida terrenal. En honor a su valiosa trayectoria artístico y cultural, la Intendencia de Soriano y la Junta Departamental dispusieron nominar el escenario del Teatro 28 de Febrero con el nombre de Hernán Viera Castro. Al poco tiempo de dicho reconocimiento, en febrero de 2011, se llevó a cabo la sesión especial de la Cámara de Diputados por la celebración de los 200 años de la gesta libertadora de Asensio en ese lugar. En dicha oportunidad, además del diputado González Novales, a quien ya citamos, hizo uso de la palabra el diputado Ami, quien expresó: Señora Presidenta, muchas gracias por acceder a la petición de sesionar aquí en un día tan especial para todos los sorianenses. Señores diputados, señor expresidente doctor Luis Alberto Lacalle, señores senadores, señores ministros, señores intendentes, señores ediles, señores concejales, alcaldes, autoridades civiles, militares, religiosas, policiales, compañeros del cuerpo diplomático destacado en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, todos, sean bienvenidos aquí, a este suelo donde nació la patria. Voy a aceptar el convite que mi colega diputado Novales me hizo. Es de estricta justicia que este escenario donde hoy estamos celebrando esta jornada tan magnífica se haya designado con el nombre de Hernán Viera Castro. Quiero hacer una referencia especial a este tema, porque más allá de que Hernán indudablemente no profesaba mi ideología, siempre tuve un gran aprecio, un gran afecto por el aporte cultural que hizo a esta colectividad. Tanto fue así
que cuando actuamos como ediles promovimos y a instancias del intendente logramos llevar adelante la iniciativa de que este escenario se llamara Hernán Viera Castro, dilecto representante de la familia Viera que, de alguna manera, tiene a su hijo más insigne en Perico el bailarín. Con el deseo de que hayan disfrutado esta columna, hoy cargada de sensibilidad, arte y cultura en la persona de Hernán Viera Castro, un hijo de estas tierras que, como a otros valores indiscutidos, hemos traído del olvido, me enojo mucho cada vez que entro en sus vidas y descubro mucho más de lo que conocía. Datos increíbles. No podemos ser omisos en su recuerdo. Así como a él le gustaba transmitir las historias y vidas de quienes la hicieron a las nuevas generaciones, nosotros deberíamos hacer lo mismo, cumplir con nuestra responsabilidad. Y para cerrar, una sugerencia a las autoridades de la Intendencia. Sería muy bueno colocar en un lugar visible el nombre del escenario, Hernán Viera Castro, y que los funcionarios estén en conocimiento de su historia para que cuando alguien se interese en preguntar, puedan responder. Agradezco a los integrantes del Grupo Soriano Patrimonial, a Hernán y Mercedes Viera Santos, a la nieta de Hernán, admiradora de su abuelo, Diana Leivas Viera, por la colaboración que me brindaron para elaborar la columna, y especialmente a Sarita, su hermana. Hernán, a través de un mensaje, pidió disculpas porque tal vez su voz no está perfecta, estaba un poco enfermo cuando grabó esos temas, lo hizo para los nietos de Hernán que querían conocer un poco más, y yo le dije, no importa, está todo el amor que le ponía Hernán y que le has puesto tú a esos temas. Gracias a ustedes por estar ahí, buen descanso y nos reencontramos el sábado próximo. Continuamos en la noche de sábado y hoy vieron que cada semana la hinchada se adelanta. Ni me dejan anunciar el programa. Estamos entrando, como ya se imaginarán, en Séptimo Arte 21. Y para todos aquellos que semana a semana nos siguen en directo o desde la página web, llega al estudio de Difusora Soriana la escritora, la actriz, la comunicadora, la crítica de cine, María Noel Requesén, y la gran hinchada siempre está en Difusora Soriano. Así que le colocamos la alfombra roja para que ingrese a nuestros estudios. Así que luz, cámara, Requesén. Adelante, María Noel, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Daniel, por la presentación de cada programa y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada semana en este segmento, en este espacio que llamamos Séptimo Arte 21, ¿de qué hablamos? Bueno, de exactamente eso, del séptimo arte, es decir, del cine, de todos sus datos curiosos, de su historia, de los géneros cinematográficos, de todos los que hay por ahí. Cuando surge algún evento importante en el cine mundial, también hablamos de eso. Bueno, ya saben que en este primer ciclo de Séptimo Arte 21 estamos hablando de los géneros cinematográficos y ya hace 3-4 programas que estamos hablando de ¿qué? Bueno, del cine de superhéroes, es decir, de todas aquellas películas que se basan en estos personajes que surgieron en los cómics. Hicimos los 2 primeros programas, digamos, una introducción al género. En el primero hablamos de las características de los superhéroes, qué era que tenía que tener un personaje para ser considerado superhéroe. Después, en el segundo programa, nos metimos en la actualidad de este género,
qué es lo que está sucediendo, cuáles son las productoras, las grandes compañías, los personajes que se están llevando a la gran pantalla. Dijimos que están DC Entertainment y Marvel. A uno se le dice el universo DC y el otro el universo de Marvel. ¿Qué significa esto del universo Marvel o DC? Bueno, el universo de estas compañías es todas las películas que forman, digamos, la compañía, es decir, todas las películas de los superhéroes de esas grandes editoriales. Nos metimos en el programa anterior, nos metimos en DC Entertainment, que es la compañía, la productora que lleva a la gran pantalla las películas cuyos protagonistas son los superhéroes de DC Comics, que son Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, etc. y muchísimos más. Y les había dicho que hoy, ya les había dicho la clase pasada, iba a decir, tengo como resabios todavía de mi época de estudiante, no, les dije el programa pasado que yo pensaba que este ciclo de superhéroes iba a ser un poco corto, pero decidí alargarlo porque cuando arranqué a investigar para cada programa me di cuenta que estaba bueno, que es un género que está muy bueno, que tiene mucho éxito hace unos años, aunque ahora para mí está un poquito descendiendo, pero supongo que resurgirá en cualquier momento. Así que hoy vamos a meternos de lleno en el gran superhéroe. Yo creo que este es el superhéroe que todos conocen, porque DC lo que tiene, yo les había dicho la semana pasada que a mí me gusta más Marvel, yo soy más hincha de Marvel, como que tengo mi corazoncito ahí, pero tengo que reconocer que los grandes superhéroes, que los superhéroes, digamos, más conocidos, más famosos, los que vienen desde hace años, los que acompañan a generación tras generación, son los de DC. Y su gran protagonista, es decir, ya habíamos dicho la semana pasada que DC Comics, es decir, las historietas de superhéroes de DC comenzaron en 1937 con el personaje del que vamos a hablar hoy. ¿Que quién es? Es el querido Superman. Y bueno, ¿y Superman quién es? Yo sé que Superman no necesita presentación, que todos lo conocemos de alguna manera o de otra, nos guste o no nos guste, hayamos visto películas o no, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Superman es un superhéroe de DC Comics que este personaje nació en el planeta de Krypton bajo el nombre de Kal-El. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que invadieron Krypton y los enemigos de Krypton lo destrozaron ese planeta. ¿Pero qué sucedió? Sus padres decidieron enviar en una nave a Kal-El de bebé a la Tierra. Y cuando Kal-El, posteriormente Superman, llega a la Tierra en esa nave, ¿qué pasa? Lo adoptan un matrimonio de apellido de apellido Kent, y adoptan a este bebé y deciden llamarlo Clark Kent. Entonces Clark Kent, de origen Kal-El, en su planeta Krypton, vive como un humano, pero con poderes, digamos, sobrenaturales, como por ejemplo una gran fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Sus padres en la Tierra, sus padres adoptivos, le dicen que puede utilizar esos superpoderes para el bien de la humanidad. Entonces ahí se va transformando de a poquito en un superhéroe. ¿Qué pasa? Como todos los superhéroes, ellos tienen una doble identidad, la identidad, digamos, humana y la de superhéroe. Su identidad humana es Clark Kent, que es un periodista que trabaja en un periódico. Y bueno, y de noche, lo que se dice siempre de noche vulgarmente, bueno, se transforma en Superman y sale a salvar al mundo. Pero vamos a meternos en el cine, porque a nosotros nos interesa el cine. Bueno, y la historia del cine de Superman es muy rica. Pero ¿cuándo arrancó la historia de Superman con el séptimo arte? Podemos mencionar ya en la década del 40 que se hizo bajo Columbia Pictures, hizo una serie de Superman. Pero nosotros hablamos de cine, así que vamos directo a hablar de cine, entonces nos tenemos que trasladar a la década del 70 y del 80. ¿Y qué pasa en esta década? En 1978 se estrena Superman, la película. ¿Con quién? Bueno, con Christopher Reeve. Christopher Reeve fue un actor
que es el Superman por excelencia. Es decir, si nosotros pensamos en Superman en cine, seguramente para muchos les venga Christopher Reeve en la cabeza. Este actor llevó a la gran pantalla a Superman en 3 ocasiones. En 1978 con la película Superman, Superman 2 en 1980 y Superman 3 en 1983. Y después se hicieron otras versiones. Una fue después se hizo como un bajón este personaje y en el 2006 volvió a reflotar con Superman Regresa, con el actor Brandon Routh en el rol principal, pero tenemos que venir más acá en el tiempo a una película que mencionábamos el programa pasado, que es El Hombre de Acero de 2013 del director Zack Snyder y con Henry Cavill a la cabeza, es decir, con el actor británico Henry Cavill haciendo de Superman. Y Henry Cavill, si a los nostálgicos cuando les digo Superman se imaginan a Christopher Reeve en ese papel, bueno, para más o menos los de mi edad, y un poco más jóvenes, si a mí me dicen Superman, se me viene Henry Cavill a la cabeza, que es el gran protagonista de la nueva camada de superhéroes de DC. Y este Henry Cavill llevó a la gran pantalla a Superman, bueno, yo les decía, en El Hombre de Acero en 2013, en Batman y Superman en 2016, ahí ya se empiezan a meter otros superhéroes y se empieza a formar el universo de DC, de los superhéroes de DC. En la Liga de la Justicia de 2017, que ya vamos a hablar en los próximos programas, la Liga de la Justicia es la película que engloba a los principales superhéroes de esta compañía. Después hay otra película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que es un poco más extensa que la de 2017, esta última del 2021. Y después hay distintos cameos. Cameo se dice a pequeñas apariciones que se le ve la cara al actor en otras películas. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad con este Superman? Bueno, sucede que como en todas las grandes compañías en los últimos años, en Warner y en DC Entertainment hubo algunos cambios, digamos, en la dirección creativa. Entonces eso muchas veces a los actores no les gusta cuando hay cambios en las direcciones creativas, porque no se ponen de acuerdo en cómo llevar el personaje adelante, en la historia, en la trama que se va a tratar. Entonces, ¿qué pasó? Henry Cavill renunció a seguir protagonizando a Superman y ahora, bueno, se está viendo a ver cómo pueden seguir con el personaje, porque estas películas son muy taquilleras, ganan mucho dinero, le dan mucho dinero a las productoras y cuando el gran protagonista se retira ahí se empieza como a tambalear todo, pero ya veremos en los próximos años qué sucede con este personaje. Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. La semana que viene les voy a traer el otro gran superhéroe de DC Comics que es Batman, que a mí me gusta un poquito más que Superman, no sé, como que vi más películas de Batman que de Superman, pero bueno, acá no es cuestión de mis gustos, sino de lo interés, de lo que nos da el cine para todos. Les mando un abrazo grande a todos, sigan disfrutando de Más Puerto Cultura, de Más Difusora Soriano 1210 AM, y nos reencontramos la semana que viene aquí en Séptimo Arte 21. Chau, chau. Continuamos el aire en Puerto Cultura y está sintonizando Difusora Soriano 1210 AM. Ahora es momento de dejarnos llevar por el clima que genera la poesía. Y para esto es que recibimos a la gran escritora que recientemente ha publicado un nuevo libro, que es Paula Enodar, que hoy nos va a contar sobre otra gran artista, que es Julia Galemire. Y Paula lo hace de la siguiente manera, con una introducción muy ajustada, como siempre logra. En palabras de Julia Galemire, que dice: en algún lugar que es solo sueño, el infinito descubierto, fábula en la piedra. Con estas palabras es que nos encontramos, sintonizamos, nos acercamos a la poeta Julia Galemire, que es una de las escritoras más longevas que tenemos en nuestro país y además en actividad. Así que para aquellas personas que dicen que la edad es una limitante, bueno, Julia Galemire es la prueba
de que no, de que siempre el mundo creativo, las ganas y el compromiso están presentes. Así que en la voz de Paula Enoder, hoy nos encontramos con la gran Julia Galemire, aquí en Puerto Cultura. Julia Galemire. En algún lugar que solo sueño, el infinito descubierto fabula en la piedra. Julia Galemire nació el 1 de enero de 1923 en el barrio sur de Montevideo. Este año celebró sus 101 años. Poeta, licenciada en enfermería, gestora cultural, presidenta y fundadora en 1994 del grupo cultural La Tertulia, declarado de interés cultural por el MEC y la Intendencia de Montevideo, y editora desde 2004 de la revista de poesía del mismo nombre. La revista La Tertulia no solo tuvo a consagrados en sus páginas como Washington Benavides, Marosa, Di Giorgio, Silvia Lago, Omar Prego Gadea, Zuleika Ibáñez y Selva Casal, también les dio visibilidad a los nuevos poetas del momento. Galemire fue tía del talentoso guitarrista y cantautor Jorge Galemire. Integró por varios años el equipo de Sepia del diario El Día, una separata dominical. Participó de la Onda Digital, realizando comentarios y entrevistas a escritores. Durante 6 años dirigió y coordinó el programa cultural de radio La Tertulia en CX38 Sodre. Asimismo, fue coordinadora del proyecto cultural Sur Montevideo y directiva de la Casa de Escritores del Uruguay y del Instituto del Libro Argentino y Americano. En 2015 ganó el premio Morosoli por su trayectoria y también obtuvo en 2 oportunidades premios del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría Poesía Édita por sus libros Fabular de la Niebla y La Mujer y el Ángel. En 2010 ganó los fondos concursables del MEC. Varios de sus poemas fueron musicalizados por Antonio Cerviño, Etel Afamado y Carla Fulana. Publicó varios libros: Fabular de la Piedra, 1989, La Escritura o el Sueño, 1991, Al Sur del Aire, 1994, Fabular de la Niebla, 1997, La Mujer y el Ángel, Crónica de un Poema, 2001, Diario Poético, 2005, Fabulares, Antología Poética, 2009, Impresionismo y algo más, Mi visión, por Yaugurú, 2017. Sobre su obra, el poeta Jorge Arbeleche señala en el prólogo a su tercer libro, publicado en 1994, Al Sur del Aire. Julia Galemire tardó en encontrarse con la poesía por diferentes y variados motivos, pero como todo lo que de alguna manera está previsto, esa ineludible unión se estableció y cuando se produjo ya fue indisoluble. Según Leo Silveira, sus versos buscan con vehemencia aprehender el mundo, la realidad tangible o afectiva que la rodea, e interroga con el entorno y su tiempo. Su poesía hurga en las interrogantes que afligen al ser humano, no para dar respuestas, no para transmitir certezas, sino, más bien, para sembrar nuevas dudas y nuevas búsquedas en cada lectura. En su reseña sobre la antología Fabulares, Susana Böttcher señala que, desde el plano del metalenguaje, su poesía se enhebra con lo metafórico, con un lenguaje literario rico y elaborado, pero también su poética está ligada íntimamente a lo ontológico, al devenir del tiempo, y se conjuga también con una ética propia cercana a la religiosidad.
respetuosa del mundo, sus criaturas y seres minerales, el discurrir temporal no amilana su camino en la tierra y frente al futuro y sus dificultades se enfrenta con la serenidad propia de una persona sabia, en paz consigo misma y con los demás. Para cerrar el segmento de hoy, les voy a leer un poema de Julia extraído de su libro La mujer y el ángel, crónica de un poema. Va a morir en su celaje la tarde, una tarde incontable entre todas las tardes del tiempo. Y aquella mujer que camina hacia el olvido avanza indiferente. A cuánto no sea el prodigio de esperar, la lógica de los signos, el goce iluminado de lo apacible. Es el término de un viaje que inició en el instante en que el árbol empezaba a respirar el aire amanecido y crecía en sílabas el amor de los seres extraños. Estás escuchando Puerto Cultura y nos estás sintonizando en Difusora Soriano 1210 AM. En esta noche de sábado ingresamos al catálogo de la editorial Moadencroft, donde tenemos algunos libros que venimos recomendando porque son libros recientes, porque son libros que hay que leer. El primero que me dejan acá es un libro para niños, Un lugar llamado Edenat, de Diosma Piotti. Diosma Piotti es profesora, es escritora, es una persona que vive en conexión con la naturaleza. Y las anécdotas que describe en este libro para niños de alguna forma también recrean su pasado de juventud, su entorno. Pero vamos a dejar que ustedes lo descubran en este libro, Edenat, que es un maravilloso lugar que representa el Edén y la naturaleza, donde todo es paz, armonía y amor, y los niños se divierten con el sol, las brujas y la luna que les canta para dormir. Las flores crecen felices y los peces nadan alegres, y todo esto está en este maravilloso libro, Un lugar llamado Edenat, para los más chiquititos, de Diosma Piotti, en todas las librerías del país. El siguiente libro es un libro muy interesante porque también es una gran alegoría, pero es una alegoría novelada de Carlos María Servián llamado Los espejos de Arquímedes. Realmente, como dije al comienzo, es una alegoría novelada donde el lector se va a ir encontrando con distintas estancias, distintos momentos en un lugar, en un mundo paralelo, digamos, que puede ser el nuestro, pero de la mano del protagonista, Eligio comienza ese viaje con espejos que van pasando, uno va pasando de un lugar al otro, reflejos, vamos descubriendo nuestro interior. Así es un libro donde uno se encuentra con uno mismo a través de los personajes de este libro, Los espejos de Arquímedes, donde los personajes son tres: Gervasio, el caballo y Milo. Milo es un perro. Interesante cómo plantea los procesos interiores para hacernos llegar esta propuesta realmente novedosa. Los espejos de Arquímedes, de Carlos María Servián, en todas las librerías del país. El poemario, el gran poemario de Luces y Sombras, que ha dado tanto reconocimiento y ha girado tanto por distintos países. Sí, les hablo de Sandra Rush, de nuestra compañera en Expresión Viva. Sandra Rush, de Luces y Sombras, un poemario que nos lleva por el camino de la poesía y donde nos encontramos con situaciones también de la emoción de cada uno. En este caso, la autora, que como poeta tiende un lazo invisible y envuelve los sentimientos de aquellas personas a las que conoció y otras a las que no conoció y homenajea en este libro. De Luces y Sombras, de Sandra Rush, en todas las librerías del país. Y por último nos vamos con La pequeña biblioteca, de María Noel Requesén, una novela que trata sobre el encuentro de dos personas, un seminarista, Francisco, y Magdalena, una periodista que llega para entrevistarlo. Un libro que tiene mucha dinámica, está muy
muy bien planteada la situación, donde la música juega un papel preponderante, la música de jazz, la música de Frank Sinatra, que va tejiendo también, acompañando la trama de este libro, porque la música, cuando está muy bien utilizada, como en este caso, lo que hace es rellenar todos los espacios que el autor deja planteado y que la música cuenta desde otra dimensión. La pequeña biblioteca de Mariano El Requesén, en todas las librerías del país. Amigos, nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura y en Difusora Soriano. Continuamos en Difusora Soriano y en Puerto Cultura y volvemos con el penúltimo tramo del programa antes del cierre, donde hoy les voy a contar, en palabras más, palabras menos, voy a ser muy breve en esta ocasión, pero hoy cuando les comenté sobre la novela de La pequeña biblioteca de Mariano El Requesén, me quedé pensando justamente en lo que les planteaba, ¿no? Cómo juega el papel de la literatura y la música. Entonces vamos a conversar un poquito sobre cómo relacionar la música a un texto literario, porque muchas veces una canción puede inspirar una escena que necesitamos construir desde el lugar de la canción. También se puede utilizar una parte de la canción, como una frase, un párrafo, incluso el estribillo, etc., como epígrafe, ¿no? Antes del cuento, o antes del relato, o como inicio del capítulo de una novela. O sea, es posible incluir una canción de todas las maneras posibles. Normalmente lo que se utiliza es de la forma que mencioné recién, como un epígrafe. Pero siempre hay que tener cuidado de citar al autor. Siempre debemos conseguir, además, que el texto fluya con naturalidad y no podemos entorpecer la lectura, como por ejemplo poner una cita, un número, para que el autor de repente tenga que ir hasta otro lugar o trasladarse hacia otra página o hacia abajo de esa página para ver qué quiso decir con esa canción. No. La lectura tiene que fluir, entonces hay que contar en ese momento por qué está recordando esa canción, o qué le hace acuerdo, o por qué esa canción se mete en la historia que estamos narrando. Tratamos siempre de que la literatura que estamos construyendo sea ágil. También es posible tomar la idea de la canción y desde el título generar esa conexión creativa, pero siempre debemos contar quién es la fuente, ¿no? Lo importante es generar ese clima narrativo desde la creación de otro artista, que como vínculo también nosotros lo estamos homenajeando, ¿no? Pues lo estamos incluyendo en nuestra obra. Así que esto sirve para profundizar sobre un sentimiento determinado, pero asimismo nos lleva también a generar ese homenaje. El epígrafe, recuerden que es el resumen que precede a un capítulo o cualquier otra división que se haga. Estamos hablando de narrativa, pero también se puede utilizar un epígrafe en un ensayo de ciencias, o también se puede citar, no una canción, porque podemos utilizar una poesía, podemos utilizar una parte, un fragmento de un discurso político o de un pensamiento filosófico. Igual está como en la misma dimensión y se puede hacer eso. O sea, pero estábamos hablando de música. De esta manera nos permite crear una atmósfera particular para la introducción de lo que va a venir a continuación. Y funciona como una guía, como un puente de emociones que nos abre la puerta hacia la historia que vamos a desarrollar, porque esa canción elegida tendrá que ver con el personaje de la historia. Bueno, quise hacerles este breve introducción, planteando un poco lo que había mencionado sobre la pequeña biblioteca de Mariano El Requesén, que la tomamos como ejemplo, así como haremos con la canción cuando la utilicemos como una herramienta, así siempre difundiendo o apoyando a otro artista. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos felices, sí, no les voy a mentir, felices de Puerto Cultura, en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras maravillosas como lo hicimos hoy, recordando a Julia Galemire, hablando de cine, hablando de literatura, hablando de personajes tan entrañables que formaron parte de la vida
del departamento de Soriano y que también tuvieron un impacto en todo el país. Mi nombre es Daniel Korch y junto a Paula Enoder, María Noel Requesén y Sandra Rush nos despedimos. Le damos las gracias por acompañarnos, como también así agradecemos a la dirección de Puerto Cultura por permitirnos desembarcar en este espacio, en este puerto que hemos denominado Puerto Cultura. Pero no se vayan, recuerden que Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido y que ustedes pueden seguir disfrutando. Van a seguir disfrutando de la increíble programación de Difusora Soriano, porque el fin de semana, si vas a escuchar radio, poné Difusora Soriano. Adiós, que pasen bien, nos encontramos el próximo sábado. Adiós.